Ahí está. Me estabas diciendo de lo fuerte que es Bueno, ¿cuáles eran las características de los reyes católicos del orden que habían creado? Para decirlo de forma simplificada, ¿no? Por supuesto. Eh, bueno, primero, un principio de unanimidad. O sea, la unidad política coincidía con la unidad de la fe. Bueno, la Cuba de Castro está basada precisamente en este principio, o sea, la unidad política, un partido, un jefe, un pueblo, ein Volk, habría dicho el nacionalsocialismo, una ideología. Bueno, la ideología es el comunismo es una fe. Fidel Castro lo decía todo el tiempo, la revolución es como una religión y la religión se basa en repetir. Y su idea era que el comunismo era el nuevo cristianismo y que Cuba, como la cristiandad antigua, pocos cristianos terminarían por convertir el imperio, era su sueño. Y así que él lo decía explícitamente, el comunismo es el nuevo cristianismo y él era el nuevo Mesías. Así que primer característica del orden de los reyes católicos, unanimidad. Total fusión de una esfera de tipo político con la esfera de tipo ideológico. Segunda característica, la jerarquía. El orden orgánico de la colonia era un orden jerárquico, ¿no? Era un orden donde cada uno ocupaba su lugar y bueno, y el poder fluía desde arriba hacia la periferia o de arriba hacia abajo. El orden creado por Fidel Castro a Cuba es un orden totalmente jerárquico. En el libro está estudiado a fondo, tanto en términos institucionales como en términos fácticos. Es un orden donde el poder fluye de la cabeza a las articulaciones. Y tercera característica es el corporativismo, o sea, la sociedad de los monarcas católicos de tipo orgánico era una sociedad de cuerpos. Los derechos y deberes de los individuos dependían del cuerpo al que pertenecieran. Y la sociedad de Fidel Castro es una sociedad totalmente corporativa. Como por otra parte es en todo lo populismo. La comunidad organizada era precisamente esto, un intento de crear una sociedad corporativa. Y el momento en que Fidel Castro era más feliz era cuando el 1 de mayo veía desfilar los cuerpos de su organización social. Antes los pioneros, los niños, después las mujeres comunistas, después el sindicato, después los comités de defensa de la revolución. Como él le gustaba decir, no se puede vivir por la libre. O sea, cada uno tiene que formar parte de algo. El individuo en esta sociedad no existe. El individuo debe ser insertado dentro de un cuerpo. Y finalmente la característica final que quiero destacar de la monarquía católica era el Estado ético. ¿Cuál era la finalidad esencial del Estado? Bueno, el Estado tenía que evangelizar y combatir los herejes y evangelizar a la única religión que era la religión del Estado. Era un Estado ético confesional. Diferentemente de la tradición del constitucionalismo liberal, donde el Estado no tiene fe, el Estado ético tiene fe. Y su función primordial es la de evangelizar a través de esta fe. Y de hecho, bueno, desde el primer momento, todas las instituciones del Estado cubano, desde el deporte hasta la economía, hasta la escuela, hasta la sanidad, hasta todo, fue puesto al servicio de la evangelización. Así que sí, efectivamente, pero no es tan raro que sea así. O sea, porque Cuba debería haber creado un Estado sobre la base de una cultura o de una tradición extraña a sus raíces.
el orden creado por Fidel Castro es un orden creado por los materiales de su propio pasado. Fidel Castro no era un hombre de formación liberal. Fidel Castro era un hombre, era un jesuita 100%. No es que había estudiado con los jesuitas, como se suele decir, no, los jesuitas habían sido su familia. Era un hombre que durante 12 años, todos los años de su formación, había crecido en los colegios jesuitas donde vivió. Su familia vivía en el campo, él estaba de interno. Fue un hombre que creció con ejercicios espirituales, con lectura cotidiana de la Biblia, con sacramentos, y los jesuitas lo reconocieron siempre, lo reconocieron siempre. Lo que Fidel Castro quiso crear fue una restauración del reino de Dios en tierra. Si se llamaba comunista es porque en los años 60 el comunismo era el gran universalismo, enemigo de la secularización, enemigo de la tradición de la Ilustración. Pero el último Fidel Castro, cuando ya ha caído la Unión Soviética, ya el marxismo casi no lo nombra. El Fidel Castro que muere es el Fidel Castro que vuelve a las raíces cristianas de su utopía y que dice que las grandes religiones monoteístas, esencialmente el cristianismo, el islamismo, se había transformado en un extraordinario admirador del régimen de los iraníes. Bueno, deberían unirse para combatir el eterno enemigo. Y el eterno enemigo era la tradición secular, la tradición de la Ilustración. Esta es la historia que cuenta el libro, que por supuesto es un poco más complicado de esto. Y los aliados de Europa del Este de Fidel Castro se agarraban de los pelos diciendo: no lo vamos a transformar nunca en un marxista-leninista en el sentido de la escuela del materialismo científico. Era, como decía Khrushchev, un español. Bueno, sí, un español en el sentido que acabo de decir. Claro, eso son las tesis que vos desarrollas en tu libro. Interesante, bueno, va a crear bastante polémica, ¿no? Así que bueno, está bien, digamos, sobre todo porque Cuba fue, bueno, una meca importante para toda una generación, ¿no? De los años 60, 70, la idea de la revolución, la guerrilla, ¿no? En toda América Latina. Quiero decir, es una interpretación muy particular tuya que seguro va a generar polémica, ¿no? Pero que, bueno, que también es el fruto de tu reflexión, ¿no? Digamos. No, mucho más de reflexión. Mucha investigación, mucho trabajo, mucho de ensuciarse las manos. Claro. O sea, no es que yo me despierto una mañana y elaboro teorías. No soy un tipo así. Soy un hombre de leer, de trabajar muchísimo, muchísimo. Así que yo sé, pero aquellos que se sentirán ofendidos deberán hacer la cuenta con lo que leen, que no es un ensayito, es un trabajo de muchos años y de muchas páginas y bueno, y cada uno, si uno necesita una meca, igual va a conservar su meca, no se preocupen. Yo estoy un hombre sin meca, no quiero mecas en mi vida. No estoy planteando de que, quiero decir, cuando digo de reflexión, digo de reflexión, de erudición, de trabajo, de disciplina historiográfica, como es el oficio de historiador. Digo, eso no lo estoy poniendo en tela de juicio para nada, Loris. Simplemente digo de, bueno, que vos en ese libro estás siguiendo líneas que ya venís trabajando hace muchos años. A eso me refiero. Obvio que siempre hay que mancharse, hay que desempolvar el archivo, ¿no? Obvio, ¿no? No es que estoy diciendo lo contrario. Además, convendrás conmigo que todo texto está para ser discutido, digamos. Si no, lo comunicamos. Sí, no. Estoy más acostumbrado a los insultos que a los debates, pero si viene el debate, bien, pero van a caer los insultos también. Yo recibo una cantidad de insultos, así que uno más, uno menos, no importa. Yendo como al final, Loris, ¿cómo ves vos, Loris, el mundo, lo que vos llamás en tus primeros trabajos y que seguís esa línea que a mí me interesa mucho, que es la cuestión de la nación católica como concepción orgánica de la sociedad? ¿Cómo ves esta cuestión de la nación católica
quizás una pregunta muy general, Loris, en el 2020. Quiero decir, en Italia, en Europa, quiero decir, el proceso de laicización, si es que nos podemos poner de acuerdo sobre en qué parámetros está basado ese proceso, le ha puesto un freno, si la sociedad tecnológica actual le ha puesto un freno, o crees que esa matriz de la nación católica sigue siendo muy fuerte en Europa, en América Latina, hoy en día, digamos. Mira, se plantea de forma muy diferente de cómo se planteaba hace un siglo, ¿no? De forma muy diferente. Yo diría que a esta altura el tema de la nación católica, o sea, la idea de que el fundamento de un orden político es un fundamento esencialmente de tipo ético-moral, de tipo identitario y no de tipo contractual, racional, legal, no pasa más a través de las iglesias. O sea, no estamos como en la época de entreguerras, cuando las iglesias, y especialmente la Iglesia Católica, soñaba con restaurar un orden integral católico, ¿no? Esto ya no existe más. Igual, si el fundamento de la reflexión que yo empecé hace muchos años sobre el mito de la nación católica es lo que acabo de decir, o sea, la idea de que el orden político es un orden finalmente de tipo natural, basado en una identidad, basado en una cultura y no en un pacto racional fijado en una ley, en una constitución. Si este es el sentido profundo, entonces vivimos una etapa de la historia donde ese mito de la nación católica tiene enorme vigencia. Los populismos contemporáneos hablan de esto. Finalmente, ¿en qué consiste este populismo? Bueno, lo decía antes, es la idea de que hay un pueblo que por alguna razón, su cultura, su etnia, su religión, su pertenencia a una clase social, es un pueblo único, es el único pueblo legítimo. Entonces, qué sé yo, para Trump ese pueblo será el pueblo de los blancos protestantes de las orígenes de Estados Unidos. Para Bergoglio será el pobre. Para, qué sé yo, en Italia serían, bueno, en Italia tenemos unos cuantos populismos diferentes entre ellos, pero muchos populismos europeos pensarán que es la población originaria amenazada por los inmigrantes. Cada uno puede definirlo de su manera, pero lo que es relevante del pueblo del populismo es que no es el pueblo de la Constitución, no es un pueblo jurídico, no es el pueblo que nace de un pacto racional. No, es un pueblo identitario, es un pueblo basado en una cultura antigua, mítica, que ha sido corrompido por la historia. Entonces, si esto es el sentido profundo del mito de la nación católica, tiene enorme vigencia, porque el populismo, bueno, no casualmente cuando yo estudié el mito de la nación católica, lo estudié como premisa necesaria del surgimiento de un gran fenómeno populista, que fue el peronismo. Y bueno, y no casualmente hoy esta vigencia del mito de un pueblo sobre base identitaria, que es un pueblo muy intolerante hacia el pluralismo, como dije varias veces, bueno, lo vemos reflejado en la ola de populismo que atraviesa el mundo. Así que el tema es extraordinariamente vigente, más vigente que nunca. Estamos viviendo una etapa de la historia donde hay una extraordinaria desconfianza en el racionalismo, en la tradición ilustrada, una extraordinaria intolerancia hacia la pluralidad de las culturas, una extraordinaria, yo diría que es una época que recuerda mucho las etapas, las grandes etapas antirracionalistas y antiliberales también de la historia. Los años 60 y 70, la época de entreguerras,
la etapa del romanticismo, donde la idea del pueblo es la idea de pueblo basado en una identidad, basado en una moral, y que por lo tanto esto le da derechos superiores, bueno, es una idea típicamente romántica, ¿no? La encontramos en el romanticismo alemán, la encontramos en Herder, ya estaba en realidad en una parte del iluminismo, en el iluminismo de Rousseau. Bueno, estamos en una época, por lo tanto, donde el mito de la nación católica, repito, que no pasa más a través de la Iglesia como institución, está muy vigente, extraordinariamente vigente. Y eso vos lo ves, por ejemplo, o es un fenómeno histórico de otro tipo, en la división en Italia entre el norte y el sur, por ejemplo. Bueno, en Italia tenemos, en el norte tenemos un populismo más parecido a los populismos del norte de Europa, ¿no? O sea, un populismo, yo lo llamo protestante, aunque el norte de Italia, claro que sea católico de cultura como el sur de Italia, pero ojo, porque la historia del catolicismo en el norte de Italia es la historia de un catolicismo que se ha a lo largo de los siglos extraordinariamente contaminado, hibridizado con la tradición calvinista, luterana. Así que es un catolicismo muy diferente del catolicismo del sur. Mientras el catolicismo del sur de Italia es un catolicismo hispánico. El sur de Italia fue España durante siglos, fue reino de España exactamente como lo fue Latinoamérica durante siglos. Bueno, la diferencia entre los dos catolicismos del norte y del sur de Italia, que es una diferencia más que cultural, antropológica casi diría, que es debida a la historia, no es cuestión de biología, de raza y todas esas estupideces, pero hace que el populismo del norte de Italia, la Lega, sea un populismo de tipo más étnico-identitario, o sea, el miedo a la inmigración como atentado a una identidad cultural antigua. En esto se parece al populismo holandés, al populismo sueco o alemán o cosas así. El populismo del sur es un populismo hispánico, es un chavismo, es el movimiento de los 5 estrellas, no casualmente tienen gran estima al peronismo, tienen gran estima al chavismo y es un populismo de tipo pobrista, con una beta anticapitalista muy fuerte, con la idea de que la corrupción del pueblo se debe a las ideas del liberalismo y a las fuerzas económicas del capitalismo. Así que, bueno, la división norte-sur en Italia hace que nosotros estemos un poco en el medio, ¿no? De los diferentes tipos de populismo que se están dando en el mundo occidental. La última pregunta, Loris, y te agradezco el contacto. ¿Cómo ves vos hoy, 2020, hablando al público que nos está viendo, sobre todo estudiantes, jóvenes, que les interesa hacer la carrera de historia o las ciencias sociales? ¿Cómo ves el oficio del historiador? ¿Cómo hay que encarar el oficio del historiador? Ay Dios, yo no me hice nunca esta pregunta, es muy filosófica y no sé, yo, ¿será que me siento tan poco un maestro de historiografía que no sabría qué contestarte? Un poco te daría la respuesta que te di al comienzo, o sea, primero el historiador, antes que un oficio, es una pasión, es una vocación. Te digo más, es una forma de vivir, o sea, el pensar históricamente, en vivir el presente, pensándolo en una perspectiva de más largo plazo, es una forma de vivir, es una forma de pensar. Esta es la premisa que diría. Después el historiador, bueno, lo necesitamos el historiador en el mundo de hoy porque el historiador tiene un conocimiento, o debería tener un conocimiento, que es más impreciso de la mayoría de las ciencias sociales. El historiador no tiene, o yo pienso que no debería tener,
categorías que caben en una slide, como tienen los politólogos, como tienen los sociólogos, como tienen los economistas, que está bien que ellos lo tengan, porque son disciplinas más prescriptivas, ¿no? Y por lo tanto sí, deben dar definiciones. El historiador no, el conocimiento del historiador, por eso yo hago siempre enojar muchos colegas historiadores, en ciertos aspectos se asemeja más a la literatura. O sea, el historiador tiene un conocimiento o propone un conocimiento que en muchos casos es menos prescriptivo, no puede dar categorías y conceptos definidos, pero es más intuitivo, es más intuitivo. Ahora, ¿cuál es el conocimiento más útil? En realidad, ambos. O sea, en algunos casos nosotros necesitamos una definición precisa, neta. Pero ¿cuántas veces leyendo una novela, ¿no? Una gran novela de un gran escritor, tenemos la impresión de haber ido más a fondo en el conocimiento? Bueno, el conocimiento intuitivo, el conocimiento alusivo del historiador, o sea que no tiene categorías de causa y efecto, fórmula matemática. Es un conocimiento que tal vez sea más impreciso, pero mucho más profundo. Este es el desafío del historiador. Puede tener un conocimiento menos preciso, pero extraordinariamente más profundo. Y una última cosa, el historiador debería no olvidar nunca que su material es la historia, o sea, son los hechos, es la vida de los hombres. Entonces estaría bien que el historiador, claro, crea conceptos, brinda una formación de tipo, un conocimiento de tipo intuitivo, pero que lo haga contando historias. Un historiador que no cuenta historias es la figura más aburrida del mundo. Y después no se venga el historiador profesional quejándose que los libros de historia que venden son escritos por periodistas. Porque si los historiadores profesionales escriben libros de historia, que no se los leería ni siquiera su mamá, porque son pesados, porque son plomos, porque no cuentan historias, porque son todas teorías, formas ocultadas de categorías sociológicas baratas, y entonces, bueno, no sirven para nada. Entonces que la historia la escriban los periodistas. En cambio, el historiador que hace bien su trabajo cuenta historias profesionalmente, pero cuenta historias. Ahí tiene que ver con una cuestión de escritura, de estilo, de llegar al público. O sea que vos no te opondrías a lo que uno llamaría, viste que acá está esta discusión, ¿hago historia académica o hago divulgación? O sea, la divulgación también hay que hacerla. No, el historiador puede comunicar escribiendo como historiador. Todos mis libros están escritos para el público. No, claro, no para todo público, obvio. Pero yo cuando me siento a escribir, no estoy pensando escribo para la academia o escribo por el público. Yo escribo siempre para el público y supongo que lo que yo escribo está bien para la academia y está bien para el público. Ya el historiador que se sienta y distingue la academia y el público, para mí, haría bien a cambiar de trabajo, te lo digo yo. En el prólogo que leí en La Nación sobre el libro, sobre el de Fidel Castro, vos ahí decís, y ya te voy dejando, Loris, vos ahí decís, es imposible ser objetivo, pero tenemos que tender a ser objetivo. Quiero decir, ¿cómo es eso? Porque no es tan fácil, porque si uno escribe sobre hechos y sobre hombres, escribe sobre lo que los hombres hacen. No, yo lo escribo esto, lo leíste un poco rápidamente, no es lo que digo. Yo lo que digo es que hay que ser intelectualmente honestos, o sea que está bien plantear la opinión de uno y no ocultarla detrás de una falsa objetividad. Pero al mismo tiempo lo que uno plantea no debe ser un prejuicio, sino que debe estar fundamentado, y ahí viene y aparece el historiador profesional en documentos, en hechos concretos, o sea, no puede ser un cuento de hadas, simplemente esto.
pero este es el tema antiguo como el hombre de la objetividad. La objetividad no existe. Lo que existe es el intento de ocultar la objetividad, eso sí. Claro, eso, perdóname, no, yo te leí bien, eso es lo que decís, que esa objetividad pura no existe. Quiero haber leído bien, digamos. Eso sí. Claro, y a vos no te molestaría, Loris, que alguien diga, bueno, este es un trabajo interesante, un buen trabajo para discutir, y yo inscribo a este historiador en la tradición liberal italiana. Es un historiador de la tradición liberal. ¿A vos eso te parece un etiquetamiento o te sentís ideológicamente un liberal? A mí todos me dicen que soy liberal, así que yo conozco yo conozco lo clásico del liberalismo, pero yo sé también que el liberalismo quiere decir muchas cosas para muchas personas. Cuando antes vos me decías en la tradición latinoamericana, argentina, el liberalismo es muy conservador o hasta de derecha, vos habrás visto que la palabra derecha e izquierda yo no la uso nunca y podría explicar por qué no las uso nunca, no porque no existan, sino porque me parecen muy básicas y realmente muy de baja capacidad explicativa, pero más allá de esto, no quise ir a fondo en la respuesta porque esto nos llevaría de otro lado, pero repito, para mí el liberalismo no es una escuela, no es una etiqueta, no es formar parte de una ideología más. El liberalismo para mí es la antiideología per definición, porque es una mentalidad, es una actitud hacia el mundo y hacia la vida, y es una actitud totalmente abierta, porque se basa sobre un principio de, bueno, el liberal acepta que es imperfecto el mundo, y entonces hay que aprenderlo. El liberal se basa sobre la idea de que el mundo siendo imperfecto es conflictivo y el conflicto es un momento de crecimiento, de dialéctica. Esta es mi idea de pensar el liberalismo, o sea, una mentalidad, una forma de vivir donde la libertad individual es la premisa necesaria para todos los demás y donde cada uno debe ser libre de poder perseguir su ideal de vida así como le gusta a él, no como me gusta a mí. ¿Está bien? Esto es fundamental para la mentalidad liberal, que es la que también más la distingue. O sea, yo acepto los proyectos de vida de todos, con que, claro, su proyecto de vida no le cause daño a otra persona. Pero yo no estoy a sindicar lo que hace otra persona, no pretendo que los demás vivan como yo. Por eso mi crítica radical al organicismo, porque el organicismo es la teoría de la manada, o sea, es el grupo que le impone su estilo de vida al individuo. Y esto es, pero ahí comienza y termina mi liberalismo. Si alguien quiere etiquetarme, generalmente las etiquetas son problemas de quien las ponen. A mí no me importa, que me llamen como quieran, me han llamado de todas maneras en mi vida, así que no es tan relevante. Quizá no me expresé bien, Loris, pero me parece a mí que es legítimo que un historiador o un intelectual esté inserto en una tradición de pensamiento. Y la tradición que vos marcás, yo puedo reconocer desde Locke, Voltaire hasta Popper. Digamos. No sabría. Yo estuve tanto tiempo leyendo a los discursos de Perón y de Eva, a leer los discursos de Fidel Castro. Yo siempre lo digo a los amigos filósofos políticos. Mientras ustedes leían todo Voltaire, yo estaba leyendo los discursos de Fidel Castro. No tuve tiempo de leerme todo Voltaire. Así que si otro quiere llamarme Voltaire, de cuarta, obviamente, que me llame Voltaire, pero repito, yo soy muy autodidacta. Lo que escribo y mi evolución a lo largo del tiempo es fruto esencialmente de mi reflexión basada sobre mis investigaciones, mi aprendizaje y algunos autores. Por eso me cuesta mucho ponerme la etiqueta solo, pero que me la pongan los otros no me importa, ¿no? La verdad. Estimado amigo, un fuerte abrazo desde Buenos Aires, lo mejor para vos y gracias por compartir conmigo y con todos los televidentes de acá este momento tan grato.
Muchas gracias Gabriel y a todos los que tuvieron la amabilidad de llegar hasta este punto. Fue muy... Que tengas un buen fin de año. Abrazo. Igualmente.